Le voy a pedir que no cierre la escritura, téngala abierta. Allí vamos a ir a lo largo de todo este capítulo 16 de Génesis, retomando mis hermanos la vida de Abraham, de la cual nosotros, mis hermanos, podemos decir que de la manera que lo fue para los judíos del tiempo de Moisés y también para los cristianos de la antigüedad, para nosotros la vida de Abraham es una enseñanza profunda y provechosa para nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. Mire, este capítulo 16 contiene enseñanzas valiosas, sobre todo, mis hermanos, de dos virtudes espirituales en las cuales quiero que nos centremos y aprendamos. Estas dos virtudes son importantes, de primer orden, si lo pudiéramos decir de esa manera. Estamos hablando de la fe y de la paciencia. Ya sabemos que Abraham es conocido como el padre de la fe, pero ahora se va a añadir una virtud que Dios demanda de sus hijos y es la paciencia. Ahora déjeme decirle que estas dos, la fe y la paciencia, en el Nuevo Testamento aparecen como frutos del Espíritu. Gálatas 5:22. En ese versículo 22 del capítulo 5 de Gálatas aparecen ambas. Son frutos que produce el Espíritu de Dios. Cuando hablamos de la paciencia, no estamos hablando de la paciencia producto del esfuerzo humano. Y menos aún, ¿verdad?, en la época en que vivimos, donde una característica de esta generación es precisamente que todo lo quiere deprisa, todo lo quiere instantáneo. Es una generación impaciente. De manera que cuando hablamos de la paciencia como fruto del Espíritu, estamos hablando de algo que Dios produce, es un asunto sobrenatural. En el Nuevo Testamento aparecen estas dos, la fe y la paciencia. A menudo cuando se habla acerca de pasar por pruebas, por ejemplo, allá en 2 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribe: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Paciencia y fe, dice el apóstol Pablo, en medio de las tribulaciones. Eso era lo que los tesalonicenses estaban dando evidencia y Pablo estaba contento por eso. Santiago, cuando habla a sus lectores de la prueba, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nuevamente estas dos virtudes espirituales. Al final de la Escritura, en el libro de Apocalipsis, se nos declara lo siguiente: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad; si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En los últimos tiempos, mis hermanos, va a llegar el momento en que los creyentes en Dios van a ser muertos por su fe. Pero la Escritura declara que la paciencia y la fe de ellos prevalecerá en ese tiempo. Estas virtudes o frutos espirituales, mis hermanos, son esenciales en la vida de los creyentes. Y con eso yo quiero decir que Dios espera que tú desarrolles tanto la fe como la paciencia. No es algo opcional. Y el apóstol Pablo considera que debería ser parte de la vida madura de los cristianos. A su hijo espiritual Timoteo, el apóstol Pablo le dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. En su última carta a Timoteo, el apóstol Pablo le vuelve a recordar: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad,
amor, paciencia. Otra vez estas dos que deberían ser parte de la vida de un hombre maduro como Timoteo, que era vendría a ser de alguna manera quien diera seguimiento a la obra que Pablo había iniciado. Él iba a ser ejemplo para la iglesia y se demandaba de él que tuviera estas características. Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo y le habla acerca de las características de los líderes de la iglesia, de los ancianos, Pablo también demanda que ellos deberían tener estas características. Dice en Tito 2:2 que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. De manera, mis hermanos, que son cosas que a lo largo de la Escritura vamos a encontrar como deseables y son cosas que Dios va a producir en ti. Así que debes estar atento a lo que tiene que decir este pasaje de Génesis, porque sin duda que va a llegar el tiempo en tu vida donde vas a tener que echar mano de la fe y de la paciencia, porque sin duda que las pruebas llegarán también a nuestra vida. Y las pruebas, tú lo sabes, las utiliza Dios para hacerte a la imagen de Cristo. Así que esto no falla, va a llegar. Mire, la manera en que el Antiguo Testamento nos enseña de estas dos cosas que acabamos de hablar, bueno, pues es muy asombrosa, sobre todo en este capítulo 16 de Génesis. Yo quiero, mis hermanos, que veamos este capítulo en tres partes. Primero vamos a ver la prueba de Abraham, porque estamos hablando de pruebas. Vamos a ver la prueba que él enfrenta. Después vamos a ver la solución que Abraham le da a esa prueba. Y finalmente vamos a ver la solución que Dios le da a esa prueba. Vamos a comenzar, mis hermanos, por hablar de en qué consistía esta prueba que le es presentada a Abraham. Bueno, mire, ya en el capítulo anterior, en el capítulo 15, hemos visto, se nos ha explicado cómo es que Dios formaliza esas promesas que había hecho Abraham y lo hace por medio de un pacto, y este es un pacto solemne. Cómo Dios había jurado por sí mismo que ese pacto era firme y que se iba a cumplir. Abraham, por la palabra dada de parte de Dios, sabe que él va a tener un hijo propio. Sin embargo, mis hermanos, sucede que a pesar de que Dios le ha formalizado esa promesa en un pacto, al final de cuentas habían pasado ya 10 años. 10 años desde que el Señor se lo había dicho por primera vez. Ese tiempo cuando el Señor llamó a Abraham allá en Ur y le prometió que iba a tener una descendencia. En ese entonces Abraham tenía 75 años. Y aunque en aquellos tiempos sabemos que la gente vivía mucho más de lo que la gente de hoy vive, 75 años ya era una edad madura. Ya estamos hablando de un hombre que había realizado muchas cosas en su vida y que tenía cierta solidez. Y sin embargo, Abraham creyó a la promesa de Dios y se fue de esa tierra. Pero ahora, mis hermanos, tenía 85 años, y su mujer, Sarai, debería andar por alrededor de los 75. Mire, el asunto va a venir por medio de Sarai. La prueba, mis hermanos, tiene que ver mucho con la mujer de Abraham. Porque resulta, mis hermanos, que para Sarai el tiempo era determinante, al menos en su mente así era. Pues aunque ella era estéril, y siempre había sabido que era estéril, ahora también la edad se estaba sumando como un factor más que hacía doblemente difícil, por no decir imposible, que ella alguna vez llegara a ser madre. La naturaleza, al parecer, estaba en contra de ella. Y eso a Sarai le frustraba, la amargaba. Mire, para entender un poco, déjeme decirle que las mujeres orientales, para las mujeres de esos lugares y de esos tiempos, el hecho de no tener hijos les marcaba como un objeto inútil.
Ellas se sentían así, pues se suponía que esa era su misión en la vida, tener hijos, darle familia a su marido. Ese era el asunto importante en la vida de las mujeres. Sarai no desconocía la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Ella sabía de ello. Él iba a tener un hijo. Y Dios ya le había aclarado que no era un hijo adoptivo, sino que iba a ser un hijo que iba a provenir del mismo Abraham. Sin embargo, mis hermanos, hay que decirlo, Dios había guardado silencio respecto de Sarai. Él había dicho que el hijo iba a venir de Abraham, pero nunca dijo nada de Sarai. La desesperación, mis hermanos, de Sarai, después de 10 años de esperar, comenzó a ser evidente. Su paciencia, al parecer, ya había llegado a su fin. Y entonces, Sarai decidió hacer algo al respecto. Dijo, no me puedo quedar más de brazos cruzados. Tengo que poner manos a la obra porque parece que todo está en mi contra. Ahora, yo quiero que vean los primeros versos, los primeros 2 versos de este capítulo. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Bueno, ya que Dios tenía la culpa de su esterilidad, según Sarai, ella va a echar mano de sus propios recursos para resolver este problema. Mire, cuando ellos habían estado por allá en Egipto, seguramente lo recuerda, resulta que el faraón, cuando ellos salieron de ahí de Egipto, les había regalado entre muchas cosas algunos esclavos o muchos esclavos. Entre ellos seguramente venía esta joven llamada Agar, que había venido a ser propiedad de Sarai. Ahora mire, según las costumbres y las leyes de aquellos tiempos, era totalmente legal que una mujer diera a su esclava como esposa para su marido. Era una concubina, pero según las leyes y costumbres venía a ser como una segunda esposa. Y resultaba que si esta mujer tenía hijos, bueno, pasaban a ser hijos de la esposa oficial, de la primera. El experto en Antiguo Testamento, Allen P. Rose, dice lo siguiente: si el marido decía al hijo de la esposa esclava, tú eres mi hijo, entonces era adoptado como hijo y heredero. Así eran las leyes en aquel tiempo, las costumbres de aquellas regiones. Así que Sarai decidió dar lugar a su incredulidad pecaminosa y entonces recurre a sus recursos y a las costumbres sociales de su época para resolver su problema. Lo interesante, mis hermanos, lo que a mí me parece importante, es que ella viene a Abraham, a quien ya hemos visto anteriormente en pleno crecimiento en su fe, y le trae esta propuesta que se le había ocurrido. Y lo interesante es que sin más ni más, Abraham acepta la propuesta de su esposa. Mis hermanos, Abraham no se detiene a pensar en el asunto, no consulta con Dios. Al parecer ni se acuerda o de plano decide ignorar el pacto que Dios había recién hecho con él. Así pues, mis hermanos, la prueba está servida. Es un asunto que tiene que ver con el tiempo, con esperar más tiempo del que ellos imaginaban. Sarai toma las cosas en sus manos y va y le comenta a Abraham y le dice de su plan y le pide que se involucre. Ahora solamente hay que decidir realizarlo o no realizarlo. Ahora yo quiero decir, mis hermanos, que para nosotros que vivimos muchos cientos o miles de años después y que conocemos la historia completa,
Tal vez nos resulte fácil decir que pues ellos estaban actuando mal, que deberían haber esperado, deberían haber consultado con Dios, pero yo le pido que por un instante se ponga en las sandalias de ellos. Porque resulta que a final de cuentas no era una prueba tan sencilla. Porque mire, Saraí veía cómo pasaba su vida y ella era inútil, más inútil cada vez. Su vida se iba sin que para ella tuviera ningún significado como mujer. Ahora yo le pregunto, ¿usted se ha llegado a sentir así alguna vez? Yo creo que para las mujeres esto puede resultar más fácilmente de entender. Este tipo de sentimiento devastador que hace que muchas veces las mujeres se depriman cuando sienten que ellas son inútiles en su matrimonio, que son inútiles como esposas, como madres. Y entonces llega esa carga en su corazón que resulta en una amargura profunda. Yo he conocido a mujeres ya grandes que guardan amarguras tremendas allí en su corazón. Pero mire, para los varones casados, por otro lado, para los varones casados, sin duda que usted puede entender lo que significa que su mujer esté en una situación así. Escucharla quejarse constantemente, verla triste todos los días, estar de mal humor todo el tiempo, ver cómo pasan los días y su esposa se va marchitando y usted no puede hacer nada. Ya ha dicho todo cuanto se le ha ocurrido y sin embargo no puede hacer que su esposa cambie su estado de ánimo. Bueno, la prueba no es fácil. Yo creo, mis hermanos, que si estuviéramos en una situación así, la mayoría no saldríamos tan bien como pudiéramos pensar. Así que vamos a ver de qué manera Abraham responde ante esta prueba. El segundo punto, mis hermanos, es la solución que Abraham da a esta situación. Versículo 2, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Ahora yo quiero, mis hermanos, que en primer lugar ponga sus ojos ahí en el versículo 2, y quiero que se dé cuenta de que en dos ocasiones aparece la palabra ruego. ¿Ya lo vio? Dos veces en el mismo versículo se aparece esta palabra ruego. Sin embargo, mis hermanos, aunque en nuestras versiones aparece así, en el hebreo son dos palabras diferentes. La primera vez dice, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Ahora, en esta primera ocasión, la palabra que se usa implica que Sarai suplicó a Abraham, le insistió, le pidió de manera repetida y enfática que hiciera lo que ella quería, lo que ella le estaba pidiendo. Ahora, los varones sabemos, mis hermanos, el efecto que tiene el ruego insistente de una mujer, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando su mujer quiere algo y le está pide y pide y pide? Bueno, yo recuerdo el caso de Sansón, tal vez usted también. En dos ocasiones nos dice la Escritura que ante el ruego de dos mujeres diferentes, dos filisteas, Sansón no pudo resistir y cedió. La primera fue para revelar la respuesta a su acertijo de bodas. Aquella novia que él tenía le rogó, lloró y le dijo, Sansón, dime la respuesta. Y finalmente él cedió y eso terminó mal. La segunda vez, aquella mujer Dalila le pidió que le revelara el secreto de su fuerza y le pidió una y otra vez
y finalmente Sansón cedió y eso terminó con su vida. Bueno, yo también recuerdo, porque creo que este asunto de que las mujeres piden es proverbial. El caso que nuestro Señor Jesús presenta en la parábola de la viuda y el juez injusto, donde aquella viuda era tan insistente e iba todos los días a ver a aquel juez, que al final llega a doblegar la voluntad de aquel hombre, que se nos aclara que no temía a Dios ni a hombre alguno, pero ante la insistencia de esa mujer, él no se puede resistir. Así que yo me imagino a Abraham con su mujer Sarai rogándole constantemente que cede a esto, y al final de cuentas él termina diciendo que sí. Al parecer, cuando Abraham dice a su mujer que sí, él lo hace sin haber reflexionado en lo que estaba haciendo, en que estaba pasando por alto las promesas de Dios. Al final de cuentas, ante este ruego insistente, Abraham cede y lo hace sin pensarlo mucho. Ahora, aparece una segunda vez esta palabra ruego. Dice, y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y aquí hay otra palabra diferente. Y aquí la palabra significa, escuche esto porque es muy interesante, significa obedecer a la voz. Literalmente se traduce así. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai, debería ser más claramente, y obedeció a la voz de Sarai. Y debo decir, mis hermanos, que esa es la misma palabra que se usa cuando Dios confronta a Adán por su pecado y le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Es la misma frase. Sin duda, mis hermanos, que Moisés al escribir esta porción está teniendo en mente el pecado del huerto de Edén. Abraham está cayendo en lo mismo, está haciendo caso omiso de la palabra de Jehová para en su lugar hacer caso de la palabra de su mujer, que en un deseo pecaminoso abandona la fe para poner la vista en sus propios medios. Mis hermanos, como siempre ocurre, cuando el hombre deja de seguir a Dios para hacer las cosas a su manera, hay resultados funestos. Cada vez que el hombre, el creyente, deja de seguir a Dios para hacer las cosas a su manera, los resultados, mis hermanos, son desastrosos. Bueno, Abraham obedece a la voz de Sarai, y Agar queda embarazada, y ahora, como concubina de Abraham o una especie de segunda esposa, como ya lo hemos dicho, comienza a mirar a Sarai de manera despreciativa, porque ella sí es útil, ella sí le va a dar un hijo, y en cambio Sarai sigue siendo una mujer ya grande e inútil. Eso debió haber sido muy humillante para Sarai, quien en lugar de arreglar las cosas y sentirse mejor, las había arruinado y ahora se sentía peor que antes. Ella había usado sus medios para su conveniencia y se había valido de las costumbres mundanas para cumplir sus deseos. Y todo eso bajo la máscara de querer realizar lo que Dios había prometido. Ahora, aquí hay otra enseñanza y otra advertencia. Tenemos cosas a nuestra mano que Dios nos ha dado y a veces las empleamos mal. A veces nuestra finalidad no es glorificar a Dios, sino cumplir nuestros deseos, nuestros caprichos. Pero como somos muy creyentes y queremos guardar la apariencia, terminamos diciendo es para glorificar a Dios, es para cumplir la obra de Dios. Mis hermanos, eso me recuerda las muchas veces en que realizamos nuestros deseos, nuestros caprichos y ponemos como excusa que es de Dios. Pienso, mis hermanos, en las muchas veces en que las iglesias han tomado las costumbres del mundo, así como Sarai, costumbres paganas,
y las introducen en el seno de la congregación y le ponen una máscara de cristianismo. Digo, no es que lo quiera repetir ahorita, pero bueno, cae como anillo al dedo. Casos como la celebración navideña, las fiestas de 15 años, son cosas mundanas, paganas, que les ponemos su máscara de cristiano. Las hacemos un culto y luego decimos que es para glorificar a Dios, cuando Dios no ha pedido eso. Dios aborrece, mis hermanos, que hagamos eso. Jamás debemos mezclar lo divino con lo mundano, como lo hizo Saraí. Mis hermanos, la reacción de Saraí ante esta humillante situación que ella misma había provocado es echarle la culpa a Abraham. Ahora que se siente peor que antes, lo único que se le ocurre es echarle la culpa a su marido. Verso 5. Entonces Saraí dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Sin ninguna lógica, mis hermanos, pero con mucho enojo, Saraí declara que su humillación era culpa de Abraham, y no solamente eso, sino que invoca el juicio de Dios ante tal situación. Juzgue Jehová entre tú y yo, le dice a su marido, como si ella fuera una pobre víctima y su marido fuera un hombre muy cruel. Mis hermanos, resulta que el matrimonio que fue creado por Dios, no por los hombres, el matrimonio que es una creación de Dios y las normas le pertenecen a Él y las sanciones le pertenecen a Él, no puede ser violentado por los hombres y quedar sin consecuencias. No importan las costumbres de moda, no valen las leyes humanas vigentes si van en contra de la palabra de Dios. Si tú introduces algo extraño en el matrimonio que Dios no ha permitido, siempre va a haber consecuencias. Saraí le había dado a Abraham a su esclava para que la tomara como mujer, y eso iba en contra de lo establecido por Dios en el matrimonio. No importa que las leyes de ese tiempo lo permitieran, va a haber consecuencias. A causa de la humillación resultante, Saraí acusa a Abraham, y déjeme decirle que Abraham, una vez más, no reflexiona en la respuesta que da. Ahora que están ya en otro problema, tampoco Abraham toma en cuenta a Dios, sino que devuelve a Saraí la responsabilidad del asunto. Era como la papa caliente. Saraí se la echa a Abraham y Abraham se la devuelve a Saraí. Y respondió Abraham a Saraí: aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Abraham toma la salida fácil, mis hermanos, y yo quiero que esto también lo aprendan, no lo pierdan de vista. Abraham toma la salida fácil, en lugar de encarar las consecuencias de sus malas y pecaminosas decisiones. Si él ya se equivocó y ahora hay consecuencias, él debería enfrentar esas consecuencias. Pero en lugar de eso, toma una salida fácil. Una vez más, algo que no se debe hacer. Mis hermanos, el asunto se pone mal en este matrimonio, pero ¿sabe qué? Después de todo esto, solamente hay una víctima real, y esa es Agar. Esta joven no tenía nada que ver con los problemas de Abraham y Sara, y ahora aquí la tenemos embarazada, maltratada por su señora. Era humillada de tal manera por Saraí, después de que Abraham le dijo: pues haz lo que quieras con ella, que yo no me puedo imaginar hasta dónde Saraí se ensañó con Agar, que ella prefiere huir al desierto con la intención de ver si logra volver a su antigua tierra en Egipto. Ella está embarazada, pero prefiere irse al desierto antes que seguir aguantando a Saraí. Todo, mis hermanos, ha salido mal, es desastroso, todo está peor que al principio.
Abraham y Sarai peleados, la esclava ya no está y nuevamente no hay ningún heredero para Abraham. Esa es, mis hermanos, la consecuencia o el resultado de la manera en que Abraham decidió enfrentar esta prueba. Un asunto desastroso. Pero ahora veamos, en cambio, la solución de Dios y vamos a aprender también algunas otras cosas aquí. Versículo 7 dice: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella le respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Mis hermanos, Abraham había fallado una vez más, cuando parecía que él iba desarrollando una gran fe, una fe extraordinaria, y sin embargo aquí lo vemos tropezando una vez más. Sin embargo, aquí está Dios para darle una lección, y esta es una lección que nunca Abraham iba a olvidar, como tampoco, mis hermanos, nosotros debemos olvidarla. Mire, para entender lo que Dios hace en este momento es preciso que le explique en dónde es que Abraham había fallado. Mire, no era la fe de Abraham la que había flaqueado. Tal vez usted diga: bueno, es que falló la fe de Abraham. Déjeme decirle que no es así. No era la fe de Abraham la que estaba flaqueando, sino su paciencia. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Abraham aún creía que Dios le iba a dar un hijo, pero no supo esperar el tiempo de Dios. Como lo dice el gran comentarista Charles Henry Mackintosh, que ya hemos citado en predicaciones anteriores, escuche esto que él dice. Dice: la conducta de un niño nos ofrece numerosos ejemplos de esto. Cuando le prometemos algo a uno de nuestros pequeños, él no tiene la menor intención de dudar de nuestras palabras. Sin embargo, le vemos muy agitado e impaciente respecto a cómo y cuándo cumpliremos nuestra promesa. ¿Lo ha visto esto con tus hijos? Usted le dice: mira, te voy a comprar tal cosa, solamente espero que te portes bien, que hagas aquello. Y el niño no duda que tú le vas a dar lo que le prometiste, pero lo que le provoca inquietud es cuándo. Ella quiere. Sigue diciendo aquí Mackintosh: en el caso de Abraham, en el capítulo 15 nos muestra su fe. En el capítulo 16, no obstante, le vemos carecer de paciencia. Y así podemos comprender mejor el sentido y la hermosura de lo que leemos en el capítulo 6 de la Epístola a los Hebreos. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Dios hace la promesa, la fe la cree, la esperanza anticipa la promesa y la paciencia aguarda tranquilamente su cumplimiento. Fin de la cita de Mackintosh. Mis hermanos, en su camino hacia la madurez, era necesario que Abraham aprendiera que la fe sin paciencia puede dar lugar a desviarse del camino correcto. El escritor de Hebreos, que ya cité en este fragmento de Mackintosh, el escritor de Hebreos, mis hermanos, usa precisamente este pasaje de Génesis para exhortar a los creyentes a que ellos deberían permanecer firmes. Recuerde que cuando el escritor de Hebreos escribe esta epístola, los cristianos comenzaban a ser ya despreciados, perseguidos, lastimados a causa de su fe.
Así que Él les recuerda que deberían permanecer firmes, sin dejar su buena conducta, aun cuando tuvieran que sufrir a causa de ello. Porque dice que ellos no deberían perder de vista que su Señor iba a venir en el tiempo indicado. Ellos deben mantener la fe en la promesa de su Señor. No deben perder la esperanza. Ellos deberían tener paciencia. Y eso, mis hermanos, aplica también para nosotros. Escuche el pasaje de Hebreos capítulo 6. Es un pasaje ciertamente hermoso y útil para nosotros. Dice en el versículo 10, Hebreos 6, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Y no tardará. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mi hermano, es bueno que usted tenga fe, pero debe ser acompañada de paciencia. O si no, puede estar en la tentación de abandonar el camino de Dios, como le sucedió a Abraham y a su mujer. Tal vez usted ya se cansó de aguantar en medio de la prueba, ya se cansó de ser buena gente, ya se cansó de soportar a otros y está a punto de tomar un camino diferente del camino correcto. Debe mantener la paciencia y la fe, porque un día el Señor va a regresar, Él no se tarda, y usted debe tener su vista puesta en esa promesa, con fe y con paciencia. Pero mire, volvamos al asunto de Abraham. Ahora tenemos a la esclava egipcia camino de Egipto. Ella está en medio del desierto con un niño en su vientre. Su situación no es buena. Tal vez, mis hermanos, ella no logre llegar a su destino. En esas condiciones es difícil. Pero es entonces que Dios irrumpe para arreglar las cosas y para dar una lección a su siervo Abraham, una lección que él no va a olvidar. Versículos 7 y 8. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Ahora, mis hermanos, yo quiero decirles que esta es la primera vez en la Biblia en que se menciona al ángel de Jehová. Aquí aparece este personaje por primera vez, y hay que decir de una buena vez que no es otro que el Verbo divino. El ángel de Jehová es la segunda persona de la Trinidad, manifestándose antes de su encarnación. Y ahora viene el Señor y le pregunta a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella le responde, bueno, pues huyo de delante de mi señora. Pero huir no es lo correcto. El Señor no aprueba que pase eso. Que Abraham y Sarai se deshicieran del problema tan fácil no era lo que deberían haber hecho según Dios. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ahora, mis hermanos, cuando un creyente ha caído en pecado, debe asumir sus consecuencias y no huir de ellas. Asumir las consecuencias cuando hemos fallado nos va a recordar siempre nuestro error para no cometerlo de nuevo. ¿Le ha pasado? ¿Qué pasa cuando usted se ha deslizado y tiene consecuencias indeseables? ¿Las afronta? ¿Aprende de ellas? ¿O intenta brincarse la cerca y huir fácilmente? Bueno, no olvide esto, es parte de lo que Dios quiere que usted aprenda hoy. Si intentas tomar la salida fácil, solamente vas a empeorar las cosas.
Ahora el Señor mismo ordena a la sierva Agar volver a su señora y ser sumisa, no altiva, sumisa. Además de eso, mis hermanos, en cumplimiento a su promesa, la promesa de multiplicar la descendencia de Abraham, el Señor le anuncia a Agar que su descendencia no podría ser contada a causa de la multitud. Y además le dice: he aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Mis hermanos, el Señor siempre cumple su palabra, aun cuando por causa de nuestro pecado y de nuestra desobediencia llegue a ser algo perjudicial para nosotros en algún momento. Dios no es como los hombres, Él siempre es fiel a su palabra. Ahora, usted sabe que el Señor cumplió lo dicho a Abraham, y en este caso, que nunca debió suceder, también a Agar, porque de ella salió lo que en la actualidad es el pueblo árabe. La descendencia que iba a venir por la vía de Ismael, mis hermanos, es lo que en la actualidad es el pueblo árabe, que desde siempre ha aborrecido al pueblo de Dios. Ellos han sido los eternos enemigos de los judíos, y si por ellos fuera, Israel no existiría en este momento. Pero eso es consecuencia, por un lado, de la desobediencia de Abraham, pero también, mis hermanos, es un cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora, yo quiero, mis hermanos, que usted note algo muy importante, y eso es el nombre del hijo de Agar. Él se iba a llamar Ismael, pero resulta que no fue ella quien escogió el nombre de su hijo, como era lo normal, sino que Dios mismo es el que designa el nombre. Ismael, mis hermanos, significa Dios oye. Y dice la Escritura, porque Dios oyó la aflicción de Agar. Ismael significa Dios oye. Y cuando más adelante ese niño nace, Abraham, reconociendo que Dios lo había mandado, llama con ese nombre a aquel niño. Dice el versículo 15, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Ahora, mis hermanos, la esclava y su hijo iban a vivir con Abraham y Sara después de que ella regresó, todavía durante unos buenos años. Y resulta que el nombre del hijo, Ismael, le iba a recordar a Abraham cada día que estuvo ese niño allí con Abraham, que en lugar de tomar decisiones según su pensamiento, según sus deseos, él debería siempre consultar con Dios, porque Dios siempre oye. Mis hermanos, si la fe flaquea por la impaciencia, entonces clama a Dios, Él te oye, y seguramente que va a dar guía para tu vida. Si tú clamas a Dios, mi hermano, cuando estás en desesperación, eso es proseguir en el camino de la fe. Poner tu confianza en los medios humanos o en las costumbres mundanas siempre va a ser pecado. Y el pecado siempre trae consecuencias. La lección para Abraham, que le daba el nombre de aquel niño, es que Dios escucha y él no lo había considerado para clamar a él. Dice el versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Ahora, mis hermanos, algo sobresaliente es que Sarai falló, Abraham se deslizó y resulta que la esclava egipcia, la que provenía de un pueblo idólatra, pagano, ella sí entendió las cosas. Y cuando está en medio de la aflicción en el desierto, Dios se le aparece y ella dice, bueno, el nombre de ese niño recuerda que Dios siempre oye. Y a esta fuente de agua, a ese pozo, que es significativo que sea un pozo en medio del desierto,
Ahí en medio de la aflicción ella encontró solución a su problema, encontró la vida. Por eso aquel pozo le llamó así, pozo del viviente que me ve. Y Abraham lo supo, y entonces Abraham tenía dos recordatorios. Dios siempre ve tu sufrimiento, Dios siempre ve tu aflicción, Él no te ha perdido de vista, y si tú clamas a Él, Él siempre te oye. Mis hermanos, esta es una enseñanza importante que no debes perder. Dios quiere que tú crezcas en fe y en paciencia. Pero si las cosas comienzan a ponerse difíciles de manera que tu fe flaquea, debes recordar que Dios siempre está viendo tu aflicción y que está dispuesto a escuchar tu clamor. Mire, no sé cómo le haya ido a usted con esto de las pruebas. Yo recuerdo que en un tiempo cuando estaba comenzando a trabajar en la carrera de contaduría, hubo una temporada en que me quedé sin trabajo. Y la verdad, no me gusta, han sido pocos los tiempos en que yo he estado sin trabajar. No me gusta estar sin trabajar. Así que yo tomaba el periódico cada día y marcaba por ahí los empleos y me iba a buscar empleo. Pero pasaban las semanas y no lograba conseguir empleo. Y resulta que ya no solamente fueron semanas, fueron meses. De tal manera que llegué a estar casi un año sin poder conseguir un empleo y era algo raro. Iba yo, hacía los exámenes, hacía las entrevistas. Yo sentía que había hecho las cosas bien y sin embargo nunca me llamaban. Entonces comenzó a entrar un poco de desesperación en mi corazón. ¿Y sabe qué fue lo primero que se me ocurrió? O lo primero que me vino a la mente. Fue decir dentro de mí, bueno, si no logro conseguir empleo y se lo he pedido a Dios, pues tal vez debería dejar de buscar empleo. Ya no voy a buscar empleo. Me voy a quedar en mi casa. Y fue precisamente en esos momentos cuando yo comencé a pensar eso que Dios me contestó y me dio un empleo en el que trabajé hasta el momento en que tomé el ministerio y dejé de dedicarme a esas cosas. Pero siempre llega la prueba y a veces tenemos que esperar. Y cuando vemos que no hay contestación, entonces entramos en desesperación y empezamos a pensar en cosas que no son correctas. Tal vez se acuerde del hombre más famoso por su paciencia en la Biblia, de Job. El maligno llevó a la perdición a Job en cuanto a sus propiedades, en cuanto a sus propios hijos, los perdió todos, y en cuanto a su propio bienestar físico, Job perdió su salud y una enfermedad terrible le atormentaba. Pero Job esperó en Dios hasta el final. Mis hermanos, hay ocasiones que también nosotros nos vemos en pruebas que tienen que ver con lo material, con lo familiar o incluso con lo físico. ¿Qué pasa, mi hermano, cuando llega una enfermedad y pasa el tiempo y tú pides y parece que no hay respuesta y no hay solución en los médicos y empiezas a caer en la desesperación? Bueno, yo he escuchado a algunos cristianos, paganos y también cristianos, he escuchado decir, bueno, ya que he intentado por los médicos, he intentado por la oración y Dios no me contesta, bueno, voy a probar por otros medios. Voy a ver a un brujo muy importante, a lo mejor él no puede resolver el problema. Hay otros, y esto también desafortunadamente lo he escuchado de cristianos, decir, bueno, mi enfermedad es tan mala que tal vez yo no debería estar aquí. Tal vez yo debería poner fin a mi vida porque no soporto más esta condición en la que estoy. Cuando llega, mis hermanos, la desesperación, uno comienza a pensar en cosas que salen de la voluntad de Dios y que son pecaminosas. Pero tú debes saber, cuando te encuentres en medio de la desesperación, que Dios ve tu aflicción
No ha perdido Dios de vista a tu persona. Él sigue estando al tanto. Y si tú clamas, Él te va a escuchar. Ahora, tal vez tú digas, bueno, pero ¿qué pasa cuando yo tengo una prueba y la prueba se prolonga y yo no sé si debo esperar o si tal vez debiera hacer algo al respecto? ¿Cómo saber qué debo hacer? Bueno, la Escritura da respuesta a eso. Santiago dice que cuando te halles en diversas pruebas, no solamente debes estar gozoso, sino que si hay falta de sabiduría para saber cómo enfrentar aquella prueba, entonces pide a Dios que te dé sabiduría, porque Dios te va a dar abundantemente y sin reproche. No sé, Señor, si debo seguir esperando o debería hacer algo. Pídele sabiduría a Dios. Es una promesa que está en la Biblia. Él te va a dar sabiduría para saber si debes esperar o deberías hacer algo. Mis hermanos, la Biblia es consistente en su enseñanza. Y yo quiero que usted no pierda de vista esto el día de hoy. Fe y paciencia. Dios te ve y Dios te escucha. Vamos a dejarle por hoy hasta aquí. Vamos a orar, mis hermanos, y ponernos en manos de Dios. Señor, gracias por tu palabra, porque de ella aprendemos, Señor, la manera que te es grato que vivamos, Padre. En ella aprendemos, Señor, las cosas que tú quieres que se desarrollen en nuestra vida, en nuestro carácter. Sabemos, Padre, que como fruto del Espíritu tú has puesto, Señor, en nosotros una fe y una paciencia que tienen que ser, Señor, afinadas, deben ser fortalecidas, puestas a prueba. Te rogamos, Padre, que en cada uno de nosotros, Señor, se cumpla tu voluntad, pero que cuando llegue el momento de la prueba, Señor, podamos ser sabios, porque hemos escuchado tu palabra. Porque, Padre, no estamos a oscuras, no vamos, Señor, por la vida sin la luz de tu revelación, Señor, sino que tú nos muestras en la Escritura lo que debemos hacer para que, Señor, nuestro pie no resbale. Gracias, Dios, porque sabemos que tú continúas en nosotros formando la imagen de tu Hijo Jesucristo. Simplemente, Padre, te rogamos que tú nos permitas siempre permanecer fieles y, Señor, esperando con toda paciencia que tu obra, Señor, sea realizada en nosotros. Gracias, Dios, por tu amor y por tu bondad para nosotros a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén.